La historia de la mafia de Nueva York: poder, violencia y misterio. Imagina una ciudad donde el sueño americano se construía con sangre, dinero y traición. Donde los rascacielos escondían secretos oscuros y las calles estaban controladas por hombres que vivían fuera de la ley, pero que se hacían llamar hombres de honor. Esta es la historia de la mafia de Nueva York, una organización que dominó la ciudad durante décadas, dejando un legado de violencia, poder y misterio. ¿Cómo llegaron estos gángsters a controlar todo, desde los muelles hasta los sindicatos? ¿Y qué fue lo que finalmente los derribó? Hoy te contamos la historia de los reyes del crimen organizado en la Gran Manzana. Para entender la mafia de Nueva York, tenemos que viajar a finales del siglo XIX, cuando millones de inmigrantes llegaban a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Entre ellos, miles de italianos, muchos de ellos provenientes de Sicilia, una isla con una larga tradición de secretismo y lealtades familiares. Estos inmigrantes trajeron consigo no solo sueños, sino también una cultura de resistencia y organización que pronto se convertiría en la base de la mafia americana. A principios del siglo XX, los barrios italianos de Nueva York, como Little Italy y Harlem, eran un hervidero de actividad. Pero no todo era trabajo duro y progreso. Un grupo conocido como la Mano Negra comenzó a extorsionar a los comerciantes italianos, enviándoles cartas amenazantes con una huella de mano negra. Si no pagaban, sus negocios eran destruidos o, peor aún, sus familias sufrían las consecuencias. Este fue el primer indicio de que el crimen organizado italiano estaba echando raíces en Estados Unidos. Pero fue en 1920, con la llegada de la ley seca, que la mafia de Nueva York encontró su oportunidad de oro. La prohibición del alcohol no detuvo a la gente de beber, solo lo llevó al mercado negro. Y ahí entraron los gángsters. Hombres como Charles Lucky Luciano, Meyer Lansky y Al Capone vieron en el contrabando de alcohol una mina de oro. Pronto, las calles de Nueva York estaban llenas de speakeasies, bares clandestinos donde se servía alcohol ilegal, y la mafia controlaba gran parte del negocio. A medida que el poder de la mafia crecía, también lo hacían las rivalidades. Para evitar guerras sangrientas, los líderes de la mafia decidieron organizarse. En 1931, Lucky Luciano convocó una reunión secreta en la que se estableció la comisión, un consejo que supervisaría las actividades de la mafia en todo el país. En Nueva York, el poder se dividió entre 5 familias: los Gambino, los Genovese, los Lucchese, los Colombo y los Bonanno. Cada familia controlaba un territorio específico y tenía su propio jefe, o don. La mafia no era solo un grupo de criminales, era una sociedad paralela con sus propias reglas y códigos de honor. Los miembros juraban lealtad a la familia por encima de todo, y la traición se castigaba con la muerte. La omerta, o ley del silencio, era sagrada, nunca se hablaba con la policía. Los negocios de la mafia iban desde el contrabando de alcohol hasta el control de los sindicatos, los juegos de azar y la prostitución. Pero no todo era violencia, muchos mafiosos se veían a sí mismos como hombres de negocios, solo que en un mercado no regulado. La historia de la mafia de Nueva York está llena de personajes fascinantes. Está Lucky Luciano, el visionario que modernizó la mafia y la convirtió en un imperio organizado. Está Meyer Lansky, el genio financiero que lavaba dinero a través de casinos en Cuba y Las Vegas. Y está Frank Costello, conocido como el primer ministro del crimen, que prefería sobornar a los políticos antes que recurrir a la violencia. Pero también estaban los violentos, como Albert Anastasia, apodado el carnicero de la bahía, que no dudaba en matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. La mafia de Nueva York no era un bloque unido, las rivalidades entre familias a menudo estallaban en violencia. Una de las guerras más famosas fue la Guerra de los Castellammarese en los años 30, que enfrentó a las facciones de Salvatore Maranzano y Joe Masseria. Esta guerra terminó con la muerte de ambos líderes y la consolidación del poder bajo Lucky Luciano. Pero las tensiones nunca desaparecieron. En los años 50 y 60, las luchas internas continuaron, especialmente entre los Gambino y los Genovese, que competían por el control de los muelles y los sindicatos. Aunque la mafia era un mundo dominado por hombres, las mujeres también jugaban un papel crucial. Esposas, hijas y hermanas de mafiosos a menudo actuaban como mensajeras, escondiendo armas o dinero y manteniendo las apariencias en público.
Algunas, como Virginia Hill, amante de Bugsy Siegel, incluso se involucraron directamente en los negocios criminales. Sin embargo, las mujeres rara vez ascendían en la jerarquía de la mafia, su papel era más bien de apoyo y discreción. La mafia no solo operaba en las sombras, también tenía conexiones en los más altos niveles de la política. Frank Costello, por ejemplo, era conocido por su influencia en el Partido Demócrata de Nueva York. A través de sobornos y favores, la mafia aseguraba que las leyes y las investigaciones policiales no interfirieran con sus negocios. Esta corrupción llegó tan lejos que incluso se rumoreaba que la mafia había influido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Durante décadas, la mafia de Nueva York parecía invencible. Pero en los años 70 y 80, todo comenzó a desmoronarse. El gobierno federal lanzó una ofensiva sin precedentes contra el crimen organizado, utilizando nuevas herramientas como la Ley RICO, que permitía procesar a los líderes de organizaciones criminales por los crímenes cometidos por sus subordinados. Además, algunos mafiosos, como Sammy el Toro Gravano, decidieron romper la omerta y testificar contra sus jefes a cambio de protección. Uno de los momentos más dramáticos en la caída de la mafia fue el juicio de John Gotti, el jefe de la familia Gambino. Gotti, conocido como el Dapper Don por su estilo elegante, era un personaje mediático que desafiaba abiertamente a las autoridades. Pero su arrogancia fue su perdición. En 1992, fue condenado a cadena perpetua gracias al testimonio de Sammy Gravano. Gotti murió en prisión en 2002, marcando el fin de una era. La mafia de Nueva York ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Películas como El Padrino de Francis Ford Coppola y Uno de los Nuestros de Martin Scorsese han retratado el mundo del crimen organizado con una mezcla de glamour y brutalidad. Series como Los Soprano han explorado las complejidades psicológicas de los mafiosos modernos. Incluso la música y la literatura han sido influenciadas por la estética y las historias de la mafia. Hoy, la mafia de Nueva York ya no tiene el poder que alguna vez tuvo. Pero su legado sigue vivo en la cultura popular, desde películas como El Padrino y Uno de los Nuestros hasta series como Los Soprano. La mafia nos fascina porque es una historia de ambición, poder y caída. Es un recordatorio de que, en la sombra de la sociedad, siempre hay quienes están dispuestos a hacer lo que sea por alcanzar el éxito, incluso si eso significa vivir fuera de la ley. Así que, la próxima vez que camines por las calles de Nueva York, recuerda que bajo el brillo de los rascacielos y el bullicio de la ciudad hay una historia oscura y fascinante. La historia de hombres que construyeron imperios con sangre y traición y que finalmente cayeron víctimas de su propia ambición. Si te gustó este viaje por el mundo del crimen organizado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias como esta. Hasta la próxima.